Bueno, un saludo a Vía Yala desde España. Nosotros somos Angélica Galán y Sergio Martínez. Pertenecemos al Grupo AGA, que es un grupo de investigación de la vida, antropología de la vida animal y estudios de etnozoología. Estamos encantadas de participar en estas jornadas y se lo agradecemos pues mucho, la verdad. Eh, el título de nuestras charlas van a ser Colapsos, dietas vegetales y empatía. Y queríamos indicar, bueno, los temas que nosotros vamos a tratar. Nosotros vamos a tratar es colapso, definición, causas y consecuencias, dietas vegetales y resiliencia y riesgos y empatía. En primer lugar, queremos indicar que hay tantos conceptos, tantas definiciones de colapso como autoras. Y nosotras hemos escogido un par de ellas que creemos que sintetizan de alguna forma bueno, lo que viene siendo a día de hoy el concepto de colapso dentro de la comunidad académica. La primera de ellas es referente a Yves Cochet, que es un exdiputado del Grupo Parlamentario Los Verdes en el Parlamento Europeo. Para él nos indica, y cito literalmente, que el colapso englobaría un proceso a la salida del cual las necesidades básicas, agua, alimentación, vestido, energía, etcétera, no se satisfacen a un coste razonable para la mayoría de la población conforme a servicios encuadrados dentro de la ley. Sí queremos indicar que a día de hoy hay otro concepto que ha generado muchísimo más consenso, que ha sido acuñado por Antonio Turiel a lo largo de toda su obra, pero especialmente en su último libro, Sin energía, y es el concepto de gran descenso. Para Antonio Turiel, este concepto de gran descenso indicaría que sería una situación que se caracteriza por la reducción del metabolismo de la economía global, es decir, por el descenso del consumo de energía y materiales en todo el planeta. Y muchos comienzan a intuir, dentro de las cuales nosotras nos incluimos, que este descenso será prolongado e irreversible. Una vez que hemos aportado un par de definiciones de lo que se entiende ahora mismo por colapso, hay muchísimas, como ya hemos indicado, nos interesa profundizar un poco en las causas que nos ha llevado a estos estados colapsistas. Muchos autores, y también nosotras nos incluimos dentro de ellos, se preguntan si nuestro sistema alimentario es resiliente y si no lo es, cuáles son sus causas. Nosotras hemos decidido poner el foco en las recomendaciones que nos aporta la ONU a través de un informe que es muy conocido a nivel mundial, que es el IPCC, que se realiza cada 4 años a través de la comunidad académica científica y que tiene como título Climate Change 2022 Mitigation of Climate Change. Este informe aporta una serie de claves para hacer más resiliente el cambio climático y casi podemos decir que la principal de ellas, en sus últimas actualizaciones, es un cambio a una dieta vegetal. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta que nos aporta este informe es que uno de los gases más potentes, que es del efecto invernadero, es el metano, que nos indica este informe que es 296 veces más que el CO2 y que además tendría que reducirse un 45% antes del 2030. No parece viable que esto suceda en base a dos características. La primera es el aumento de las dietas cárnicas a lo largo de todo el mundo y la segunda es el deshielo del permafrost del Polo Norte. Pero bueno, la pregunta que nosotras nos hacemos es ¿cuál es la fuente de emisiones de metano más grande en España, en Europa y en Estados Unidos, o como se ha venido a llamar en el norte global, que es el monto de población más contaminante de todo el planeta? Pues bien, este informe arroja un dato que se ha ido actualizando en las sucesivas actualizaciones, valga la redundancia, que maneja una horquilla entre el 14,5% y el 16%, que son emisiones de gases que son responsabilidad directa, por así decirlo, de la ganadería, de la explotación ganadera. Hay que indicar que aquí no encontramos contabilizadas ni añadidas todas las emisiones derivadas de actividades relacionadas
o indirectas, llegando este monto a un 25-27% dependiendo de la horquilla de las sucesivas actualizaciones como he indicado anteriormente. La verdad que nosotras cuando conocimos estos datos nos quedamos muy perplejas, puesto que el ecologismo siempre había puesto el foco en el transporte como el mayor contaminador de gases. Pero hay que indicar que la suma de todos estos, de todos los transportes, la suma de gases efectuada por el transporte, y aquí incluiríamos los vehículos de carretera, los aviones, los barcos y los trenes, pues es un monto que no llega a un 13%, que no decimos que sea una cantidad desdeñable, desde luego, pero sí que queda muy lejos de esta horquilla del 25 o 27% que es vinculada al complejo industrial animal. Por lo tanto, el sector de la ganadera, podemos decir y deducir de todos estos datos que es el responsable del 65% de la emisión de ácido nitroso, que como ya he indicado antes es 296 veces más dañino para nuestra atmósfera que el CO2. Y a mí me gusta poner un ejemplo que es muy gráfico para que podamos entenderlo todos, y es que una granja lechera de unas 2.500 vacas produce unos residuos bastante más dañinos que una ciudad de 410.000 personas. El dato, la verdad, que es muy gráfico, por lo menos a mí me lo parece. Por lo tanto, como consecuencia, afirmamos que el sector de la ganadería es el responsable del 91% de la deforestación de los bosques y selvas y que como consecuencia de ello, unas 110 especies mueren al día en nuestro planeta por la deforestación. ¿Qué conseguiríamos cambiando los usos hacia una dieta basada en plantas? Pues conseguiríamos dos cosas muy importantes. La primera es que el uso de tierra dedicado a la alimentación se reduciría de 4.100 millones de hectáreas a 1.000 millones de hectáreas y esto provocaría que las emisiones se desplomarían. Pero es que además todas estas tierras podríamos devolverlas a la naturaleza para que se produjese un proceso de renaturalización o resalvajamiento o como se ha venido a denominar en el ámbito inglés, rewilding, del cual mi compañera dará buena cuenta en los apartados correspondientes. El IPCC no se queda solo ahí, ¿no? Y pone el foco también, por ejemplo, en los océanos. Nos advierte que en los últimos 60 años, entre la pesca y el calentamiento de océanos, el 90% de las especies marinas han desaparecido. Y además también pone el foco en las 30.000 especies vegetales comestibles que se encuentran en la naturaleza y cómo la especie humana ha de alguna forma obligado a toda la especie humana, pero también a los animales que conviven con nosotros, a tener una dieta basada en 4 especies, que son la soja, el trigo, el maíz y el arroz. Hay que indicar, como bien ha desarrollado Vandana Shiva a lo largo de toda su obra, pero especialmente en su obra magna Monocultivos de la mente, que esta creciente producción de monocultivos provoca una gran pérdida de biodiversidad. Josh Mobiot, por su parte, en su último libro, Regénesis, al cual vamos a citar bastante en este trabajo porque bueno, nos ha dado bastante juego, hay que indicar que nos indica, y cito literalmente, profundiza, como ya he venido diciendo, en la responsabilidad de los cultivos de soja y nos dice, y cito literalmente, como ya he dicho, que el volumen de soja cultivado para la alimentación animal ha crecido desde 1990 a una velocidad 3,5 veces superior al volumen cultivado para las alternativas de dieta vegetales. Esto quiere decir que solo el 7% de la soja cultivada se convierte en sustitutivos de la carne. Todavía un ejemplo más gráfico, es decir, más de 3/4 partes se utilizan para la alimentación animal que posteriormente se van a convertir en productos de consumo para la especie humana. Hay que indicar bueno, que otro de los problemas que provoca el cambio climático y que pone el foco también el IPCC, bueno, son los incendios, ¿no? Nosotros nos preguntamos si existe algún tipo de relación entre los incendios, entre la ganadería y la pérdida de biodiversidad. Y según los datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente español, bueno, pues la mayoría de los fuegos son provocados. O casualidad,
o más bien no, o sorpresa, queríamos más bien decir, que son los ganaderos y los agricultores los responsables de estos incendios provocados, de un 75% de ellos. Por lo tanto, como estamos viendo en toda esta exposición, la agricultura y la ganadería son la principal causa mundial de la destrucción de hábitats. También son las campeonas en la pérdida de vida salvaje en todo el planeta y son las mayores responsables del catastrófico proceso global de extinción de especies. Mobiot, hay que decir que a lo largo de su obra, pero especialmente en su último libro, señala a los gobiernos como uno de los promotores de estas circunstancias. Cito literalmente: las subvenciones contribuyen a elevar la producción agrícola y ganadera. El respaldo gubernamental y también en los seguros ofrece a los agricultores y ganaderos un incentivo para ignorar los riesgos ambientales, lo que puede provocar una catastrófica pérdida de cosechas. Podemos concluir que para lo que la normativa de la Unión Europea no dejan de ser características no aptas de la tierra para recibir subvenciones, para nosotros la verdad es que serían hábitats de vida salvaje, los bosques en regeneración, humedales sin pastorear o lagunas y cañaverales, que de esta manera pierden cualquier tipo de acceso a las subvenciones aportadas por las instituciones públicas. Por lo tanto, hay que indicar que la destrucción no es un resultado accidental del sistema de subsidios, como bien decíamos, sino que es un requisito contractual. Por lo tanto, los agricultores habrían empezado a entender que les pagarían por limpiar la tierra y que esto ha provocado, bueno, pues ha provocado un gran proceso de talado y quemado de muchos espacios para cumplir con dicha normativa europea. Para nosotros este mecanismo de la Unión Europea que incentiva pues la destrucción del medio ambiente nos parece que está atravesada por una gran perversidad, ya que creemos que ellos se encuentran entre los grandes impulsores de la destrucción ambiental y además son muy perjudiciales para el planeta y para hacernos más resilientes frente al proceso colapsista en el cual nos estamos encontrando y nos encaminamos. Claro, la ganadería extensiva, de alguna forma, es deudora de estos grandes incentivos. Y hay que indicarlo y hay que decirlo abiertamente. O sea, la ganadería no genera beneficios, por así decirlo. Sobrevive en todas las partes del mundo sobre un sostén imaginario económico. Hay que también indicar que el gran monto de ayudas que van dirigidos a agricultores y ganaderos son para estos últimos y que o bien se dan a través de un baño de dinero público o bien las instituciones miran para otro lado ante la descomunal destrucción que provoca este tipo de negocio a nivel mundial. La ganadería intensiva, que sabemos que es además tremendamente dañina para el medio ambiente, pues bueno, ellos afirman que no reciben ningún tipo de incentivos ni de subsidios, ningún tipo de dinero público para su negocio y que su negocio sí que es rentable. Pues bien, los datos nos aportan que reciben grandes cantidades de dinero por la quema de madera en los sistemas de calefacción, que suponen la diferencia entre que muchas de estas grandes factorías, que son dedicadas a la cría de pollos, a la cría de cerdos y cría de vacas, sean solventes o realmente vayan a la ruina. Por lo tanto, hay que decirlo que tanto la ganadería extensiva como la ganadería intensiva son deudores, por así decirlo, de las paguitas, como se dice aquí en España, de las instituciones públicas y de los gobiernos. A la vez, están envenenando pues, nuestros bosques y nuestros ríos. Cito de nuevo a Mobiot y nos dice: si los gobiernos quisieran reducir el daño que supone la producción de carne, como defienden en ocasiones, no haría falta siquiera aplicar impuestos. Pueden sencillamente dejar de pagar por ella. Una vez que hemos visto el concepto de colapso, hemos visto
también de algunas de las causas relacionadas con la industria cárnica y hemos visto bueno, pues todo este desarrollo que hemos realizado, vamos a introducirnos también en qué consecuencias provoca todos estos escenarios colapsistas, ¿no? Para ello también vamos a recoger otro informe que está también derivado de la ONU, que es el informe IPBES, cuyas siglas indican el nombre de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicio de los Ecosistemas, que nos arroja una serie de datos que creemos que son necesarios poner encima de la mesa y además creemos que son espeluznantes, la verdad. Entonces, nos indica este informe que el 75% de la superficie de la Tierra ya se encuentra degradada a día de hoy, que el 66% de las áreas oceánicas registran impactos acumulativos causados por el hombre. Como vamos a ver a lo largo de todas estas consecuencias, la mano del hombre siempre se encuentra detrás de todos estos crímenes climáticos, por así decirlo. A día de hoy, ya el 75% de los recursos de agua en plenos procesos de sequía son utilizados para la producción de ganadería y de agricultura industrial. Y además la previsión de pesticidas y fertilizantes va a duplicarse antes del 2050 si, como bien nos indica el bueno de Antonio Turiel, no acabamos con sus reservas antes del 2035. Pero es que a día de hoy, además, los fertilizantes han provocado ya un área de zonas muertas en la costa de unas dimensiones mayor que el Reino Unido. Todos estos ítems que hemos ido desgranando se suman además a que las zonas de pastoreo aglutinan 1/3 de la superficie mundial y además corresponden a las zonas, bueno, pues más ricas en biodiversidad, provocando su desaparición. Como consecuencia de todo ello, 1 millón de especies, que se dice pronto, van a desaparecer como consecuencia de esta primera aniquilación biológica de la historia planetaria, o como creemos que erróneamente se ha llamado, la sexta extinción. Porque creemos que con este concepto de aniquilación biológica ponemos el foco en la responsabilidad de la especie humana o del antropocentrismo moral. Para acabar este apartado, voy a recoger 3 escenarios postcolapsistas que propone David Holmgren, que es un ecólogo y uno de los padres del concepto de permacultura. Él nos indica en el primero de estos estadios postcolapsistas que las áreas urbanas se volverán tan pequeñas y tranquilas que los caballos jugarán nuevamente un importante rol en un transporte de gentes y bienes más limitados. La rápida disponibilidad de metales y materiales modernos a partir del desguace dará lugar a híbridos entre la tecnología tradicional y la industrial. Casi con los siguientes escenarios que voy a proponer, bueno, que propone Holmgren, pero que yo voy a poner encima de la mesa, casi parece deseable, si no fuera un poco, porque sabemos lo que conlleva para el sufrimiento de los caballos un tipo de escenario como este y también para las humanas. El siguiente escenario que nos propone Holmgren es que el trabajo se tendría que realizar en grupos, en largos periodos y por la seguridad grupal, ya que las condiciones se volverían peligrosas. Pequeños negocios hogareños basados en la reutilización, mantenimiento de equipos y piezas de desguace hacia una economía más diversificada en la que serían capaces de utilizar una energía laboral y animal y biocombustibles realizados con desechos agrícolas. Por último, Holmgren nos propone un escenario ya muy severo y nos indica que debido a las condiciones climáticas harán imposible el cultivo y la cría de animales. Se utiliza la caza para comer, vestirse y otros productos. Las armas de fuego se vuelven imprescindibles para la defensa y la caza. Hay que indicar que pese a que la civilización de la especie humana pasa por diferentes colapsos, no aprende, sigue utilizando la violencia. Y hay que indicar que, bueno, pues según Holmgren, la caza en bosques y tierras de pastoreo y la recolección llegan a ser la forma de uso predominante de los recursos en grandes regiones, dando sustento a bandas nómadas. De esta manera, Holmgren nos propone pues, un escenario, que compartimos esta visión, de un mundo de dolor y violencia. Queremos indicar de antemano
que aquí ahora, a día de hoy, ya la vida de millones y millones de humanas, pero también la vida de millones y millones de animales se encuentran en pleno proceso de colapso. Y además que estos tres escenarios que propone Holwyn no tienen por qué ser cronológicos dependiendo de la profundidad de implantación del cambio climático o de escenarios colapsistas, sino que pueden convivir, por así decirlo, en diferentes espacios dentro del globo terráqueo. Hasta aquí mi parte, doy la palabra a mi compañera para que profundice en los siguientes dos apartados. Muchas gracias. Pues muchas gracias y voy a continuar yo con un apartado siguiendo y profundizando en lo que serían las dietas vegetales y el porqué, ¿no?, de hacer este cambio. A colación de lo que ha dicho mi compañero de los escenarios postcolapsistas, no hace falta irse a un futuro, sino que, según datos recogidos por Movio, todos los años matamos en torno de 76.000 millones de animales para el consumo humano y la mayoría son enjaulados, torturados y cruelmente sacrificados. Por lo tanto, podemos ver también que la combinación, y lo dice Jesús Iglesias en un artículo muy recomendable, la dieta cárnica, principal motor del exterminio de la biosfera, podemos ver que la combinación población elevada y dieta cárnica es lo que está provocando el exterminio de la biodiversidad. Según Jesús Iglesias, nos podemos ver, nos señala tres opciones. Una de ellas es que o bien reducimos la población para mantener la dieta cárnica, o bien reducimos la dieta cárnica y seguimos manteniendo una población elevada, o la tercera vía sería seguir manteniendo la población y la dieta cárnica elevada, aunque devastemos la biosfera. En este sentido, Sanaura Taylor nos advierte de que nuestro sistema alimentario actual, como ya lo ha dicho también mi compañero, no solo trata de forma brutal a miles de animales, sino que también contribuye a la destrucción del planeta y también está dañando la salud de las personas. No podemos quitar la vista en todas las enfermedades que provocan los fertilizantes y los pesticidas, ¿no? Pero además es que también está contribuyendo al hambre masiva. Y en este punto queremos hacer mucho hincapié porque queremos profundizar en ello y daríamos también voz a lo que dice George Movio, que son unos datos que a nosotros nos pone los pelos de punta. Nos indica que en 2014 la desnutrición sugería estar en camino de la desaparición. La ONU tenía como objetivo que hacia 2030 todos los habitantes del planeta tuvieran suficiente alimento. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en 5 años el número de personas que sufren hambre crónica en el planeta ha pasado de ser de 60 millones a 690 millones. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha reducido la producción alimentaria? Pues no es exactamente la causa, porque tenemos datos de que en 1961 había 2.200 kilocalorías al día por persona y a día de hoy hay una producción de 5.400 kilocalorías al día. ¿Qué es lo que pasa con toda esta abundancia? Pues que, como ya hemos visto, y lo ha indicado mi compañero, 3/4 partes va directamente para alimentar el ganado que luego consumimos. Otra parte de ella sería para los biocombustibles y también se suma también a esto el desperdicio, sobre todo el que se hace desde el norte global, ¿no? Aún así, habría comida suficiente para todos si estuviese bien distribuida. Y, por ejemplo, los datos utilizados como carburantes podrían alimentar a la mitad ya de la población que sufre hambre crónica. En estos cambios de hábitos y de modelos podemos ver lo que se dice el grupo ecologista Greenpeace. En este caso, Greenpeace aboga por un cambio de modelo para hacer frente al cambio climático. En sus páginas leo literalmente lo que nos indican. En Greenpeace trabajamos para conseguir un modelo de agricultura y ganadería que nos pueda proveer de alimentos sanos, de calidad, de cercanía, que permita mantener un mundo rural vivo y, por supuesto, que respete el medio ambiente y el bienestar animal. Es imperante, dicen, reducir el consumo de carne y otros derivados animales de producción industrial y apoyar la producción extensiva local de calidad y ecológica, promoviendo así la adopción de la dieta de salud planetaria, tal y como pide la comunidad científica. Ante este cambio, hay muchos que nos preguntamos, y también se pregunta Sanaura Taylor en su libro CRIP,
y nos indica que cuánta carne, huevos y lácteos se pueden producir en condiciones realmente ecológicas, sostenibles y compasivas. Pues a este interrogante ya también nos contesta Movio, ¿no? Que nos dice que los estudios demuestran que la producción en estas condiciones no podría alimentar a todo el planeta, la producción de carne, no podría alimentar y de productos agrícolas no podrían alimentar a todo el planeta. ¿Por qué? Porque con este sistema de producción se tocaría a 40 gramos de carne al año por persona. Entonces, ¿qué es lo que puede provocar esto? Pues esto lo que provoca es una subida del alza de precios y que solamente una élite se alimente de carne. Por lo tanto, es muy necesario orientar la producción y el consumo para que responda más a unas necesidades humanas verdaderas que a la continua acumulación de riqueza por parte de unos pocos. En cuanto a si son resilientes o no, nosotros pensamos que adoptar dietas vegetales lleva a la renuncia de muchos de nuestros privilegios, ¿no? Y ello, nosotros lo entendemos así, que estaría dentro de una filosofía decrecentista. En estas filosofías decrecentistas hay muchos detractores, pero también muchos defensores. Uno de ellos es Carlos Taibo, que es especialista en decrecimiento, y nos indica, su apuesta por el decrecimiento nos indica, cito literal, nada tendrá de trágico, se asentará antes bien en la certeza de que podemos vivir mejor con menos, acrecentando el peso de la vida comunitaria, desmercantilizando el trabajo, reduciendo el estrés, buscando una relación más fluida con el medio natural, consumiendo productos sanos y próximos y respetando los derechos de los animales, en último término, desarrollando una vida soberana. Este decrecimiento hemos estado viendo en nuestra investigación que se ha ido utilizando y aplicando desde hace ya tiempo. En 1940, por ejemplo, como medidas resilientes, se está utilizando ya una agricultura regenerativa vegánica. Esto quiere decir que es un cultivo ecológico de plantas sin utilización de fertilizantes ni pesticidas de origen animal. Se hace una rotación policultura para producir fuentes de fertilidad y es una manera para nosotros sostenible y compasiva para ayudar a reparar el planeta más rápidamente. Otra importante aportación contra la lucha del cambio climático podemos verla también en la agroecología, que básicamente sus directrices son parecidas a la anterior, pero necesita es su objetivo cultivar la tierra con menos productos químicos, hace un uso menor de la maquinaria y ser resilientes con los nuevos sistemas naturales, que además también tiene que generar nuevas relaciones, y esto es importante, entre los agricultores y el resto de la sociedad. ¿Qué significa esto? Pues se tendrían que crear redes alimentarias no con las grandes empresas que te venden las semillas y los fertilizantes, ni con los grandes supermercados, sino a nivel más pequeño, que sean relaciones más independientes y sobre todo que se organicen por sí mismas. En otras palabras, pues lo que estamos diciendo a lo largo de este trabajo es perseguir la soberanía alimentaria. En esta vía sigo de una ética poscolasista no antropocéntrica, pues también va a suponer una vuelta a una permacultura no invasora y consciente. La permacultura es otro modelo de cultivo ecológico, ¿no? Marta Tafalla, en su libro Filosofía ante la crisis climática, nos indica que deberíamos de ir desde la permacultura vegetal a los huertos naturales. En inglés ya se ha acuñado el término veganic, que sería una fusión de vegan y organic, y sigo con estos modelos resilientes, y en la búsqueda de utopías interespecies podemos observar las soluciones que están llevando a cabo tanto a nivel individual, gubernamental, institucional y asociativo, en modelos que se apoyan en el acuerdo basado en plantas. ¿Y esto qué significa? Pues significa simplemente que sitúan los sistemas alimentarios en el centro para la lucha contra la crisis climática. Hay varias ya de estas iniciativas repartidas en varias ciudades, en 18, supongo que ya habrá aumentado desde que hicimos la investigación, y es Howard Heath, una pequeña ciudad al sur de Inglaterra, la primera que se va a proponer que va a tener una ciudad completa con dietas vegetales.
Para este periodo de transición, lo que van a hacer es diseñar campañas para informar a la ciudad sobre el calentamiento global y la salud de una dieta vegetal. También proponen un cambio en la educación en las escuelas, que es muy importante. Y también se pasarán a menús vegetales en hospitales, en residencias, en prisiones, en colegios y en instituciones gubernamentales. ¿Qué más van a hacer? Pues van a imponer un impuesto para la carne y el pescado, y esta recaudación va a ir destinada directamente a restaurar las tierras que han sido destruidas por el complejo de alimentos cárnicos, ¿no? Por otro lado, también hay iniciativas ya existentes, como son las ecoaldeas, donde hay una alimentación basada en plantas y los animales son otros convivientes más de estas ecoaldeas. O también nos gusta el modelo de santuarios de animales, donde se cuida a los animales víctimas de la explotación producida por la industria cárnica. Hay otra parte, que es el ecofeminismo, ¿no? Que también apuesta por una alimentación a base de vegetales por amor a los animales directamente. ¿Qué es lo que hacen? Quieren ampliar la actuación del humano basándose en la ética de cuidados. Y en esta ética de cuidados lo que hace es cambiar la percepción que tenemos y nuestra actitud hacia la propia naturaleza, ¿no? Hemos estado hablando de lo que es el concepto de colapso, empatía, las consecuencias, las causas, pero nosotros apostamos por la empatía, es nuestro último apartado, por la empatía como una vía de lucha por este cambio climático. ¿Y por qué apostamos por ello? Porque pensamos que si bien disminuyendo el consumo de carne podemos ser más resilientes frente al colapso civilizatorio del antropoceno, sin un cambio de mentalidad hacia una empatía hacia los animales y la naturaleza, estaremos condenados a repetir una y otra vez el colapso civilizatorio. Hay varios ejemplos que nos dan cuenta de ello, como son los que cita Nuria Almirón, analista de medios, que nos dice que se están generando piensos para vacas y cerdos que harían que sus orines y sus defecaciones fueran menos contaminantes, ¿no? Para el medio ambiente. O bien granjas de insectos donde se produce proteína para alimento humano, ¿no? ¿Qué nos parece esto? Pues nos parece que sin duda llegan a ser más resilientes con el cambio climático, pero mantendrían intacta nuestra arrogancia directamente, por lo que habrían nuevas oportunidades para repetir lo que sería el colapso civilizatorio de la especie humana. A este respecto, Sanaura Taylor nos hace poner el foco en señalar que la supuesta antinaturalidad de los animales domesticados ha llevado a algunas personas a confundir la destrucción medioambiental producida por la industria de la ganadería y otras industrias animales directamente con los animales domesticados, diciendo que son dañinos contra el medio ambiente y que están en conflicto con el mundo natural, incluyendo también las zonas salvajes. Y aunque no cabe duda, porque lo hemos estado viendo a lo largo de toda esta charla, que eso es así, ella nos advierte que esto es así, pero que es importante recordar que estos problemas están creados por los humanos, no son los propios animales los que han provocado esto, sino han sido los humanos los que han creado y han generado a estos animales, han criado a estos animales en entornos que no les corresponden, ¿no? Entonces, nos dice que no se debería achacar la culpa a animales domesticados de decisiones humanas, ¿no? Por eso creemos y estamos completamente convencidos que la empatía, y no exclusivamente un cambio de hábitos en la alimentación, es la mejor herramienta para ser resilientes frente a este colapso y otros posibles colapsos posteriores. Recogemos del libro Homo Solidaricus una afirmación del psicólogo de Wahl, ¿no? Que nos indica que la empatía es un reflejo automático. Sí, es que se me había ido, perdón, el PowerPoint, para que lo tengáis más claro. Es un reflejo automático sobre el que tenemos poco control. Podemos esforzarnos en reprimir nuestras emociones, bloquear y no dejarnos llevar por un impulso de ayudar, pero aparte de una pequeña minoría, a la que llamaríamos directamente psicópatas, nadie, dice él, es emocionalmente inmune a la situación en que se encuentran los demás. Por lo tanto, la pregunta básica que se hace es, ¿por qué nuestro cerebro, a través de una selección natural de millones de años, está diseñado para alinearse con las emociones de los demás y sentir su inquietud, dolor y alegría? Y se responde que si lo único que importa es explotar a los demás, la evolución nunca habría elegido con tanta fuerza la empatía.
Y sigo con este concepto empático, ¿no? Porque pensamos que un cambio hacia dietas vegetales, lo seguimos indicando, es un acto de empatía, pero además es que también puede llevar a la devolución de tierras a la naturaleza para que sean renaturalizadas o resalvajadas. Esto se denomina por parte de expertos rewilding, ¿no? Y la filósofa Marta Tafalla, que ya la hemos citado anteriormente, nos habla sobre rewilding y nos indica que la solución pasa por renunciar al proyecto de dominar la biosfera, y eso y dejar de dominar se llama rewilding. Apostar por el rewilding es asumir que no somos nosotros quienes van a curar las heridas que hemos infligido a la biosfera. Si alguien puede curarse es ella misma, ¿no? Y nos indica y nos advierte que la película de la vida en este planeta no va de la especie humana, sino de millones de especies. A día de hoy hay que tener cuidado porque el concepto de rewilding recoge muchas prácticas y medidas muy diversas bajo el objetivo de una supuesta recuperación de la biodiversidad. Y si bien hay una escala de interpretaciones que pasa por la resignificación del concepto de rewilding por parte de la élite ganadera, rurales y ganaderas, a la apuesta de un rewilding pasivo, que es por el que apostamos nosotros, ¿no? Que propone alejarse del antropocentrismo moral. En una reciente entrevista que hicimos desde el grupo ABA a Cristian Moyano, autor del libro Ética de Rewilding, admite que el rewilding suele proponerse mantener fiel a las tres grandes Cs, siglas en inglés, que serían grandes carnívoros, grandes núcleos y grandes corredores. Pero hay autores como Mark Bekoff o Helen Copina que indican que habría que introducir una cuarta C, y esa cuarta C sería la de la compasión. Porque gracias a esta compasión podríamos generar, dicen ellos, un rewilding que sea más ético para las demás especies. He hablado antes del ecofeminismo y también ven el abandono de la dieta cárnica un acto de compasión y empatía. La filósofa Alicia Puleo apuesta por un cambio de modelo de desarrollo en el cual apoya la agroecología, de la que hemos hablado también anteriormente, y la soberanía alimentaria, dejando, por supuesto, a un lado cualquier forma de extractivismo. Y en sus palabras dice que en la era del antropoceno la humanidad se enfrenta al desafío de alcanzar una civilización ecológica y una justicia interespecie. Es un gran desafío y que creemos que tendríamos que tenerlo pendiente, ¿no? Y poder llegar a realizarlo, ¿no? Para finalizar y entroncando con lo que acabamos de decir, Mobius ya nos indica que la ganadería ha desplazado a millones de personas de poblaciones indígenas y que ha destruido miles de millones de hectáreas de hábitats naturales. Su poder político, nos dice, es superior a su peso económico. Y nos dice que hay tres preguntas imprescindibles a la hora de tomar decisiones o a la hora de tomar un cambio en las dietas, ¿no? Y es imprescindible hacerse tres preguntas. ¿Aportan más alimentos con menos uso de tierras? ¿A quién pertenece o quién lo controla? Y la última sería, ¿son los alimentos que produce sanos, baratos y accesibles? Para terminar ya, recogemos un fragmento de la novela de Las Torres del Olvido, del escritor George Turner, que profundiza en los efectos del cambio climático y hace la siguiente reflexión. Es una reflexión que hemos también realizado a lo largo de toda esta charla, pero que queremos dejar como última reflexión importante que hay que tomar y que hay que pensar en cuanto a la toma de cambios en los modelos de alimentación, ¿no? Porque es imprescindible tener en cuenta esto, ¿no? Y es la siguiente reflexión. ¿Cómo alimentaremos un planeta con una población doble que la presente? Sabemos que hacerlo es posible en términos de producción de alimentos. Y sin embargo, ya aproximadamente la mitad de la población está hoy subalimentada y buena parte de ella sufre auténtica hambre. ¿Por qué? Pues nosotros a esto lo que podemos decir, y terminamos con ello, es que una de nuestras respuestas es pasarse a dietas basadas en vegetales. Es a día de hoy, pero no solo, el acto más revolucionario y sencillo que podemos hacer para que el cambio sea real. Así que muchas gracias y hasta aquí nuestra charla. Espero que les haya gustado.